Muy buenas noches, profesora. Espero se encuentre muy bien. Y buenas noches a Buenas, todos antes de la buenas reunión. noches. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, sí, señora, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Ya digamos que este es nuestro inicio de tercera unidad. Increíblemente es la unidad más fácil en su contenido. No sé si ya tuvieron oportunidad de revisar. Vamos a aprovechar este espacio para dar una revisión a qué es esa unidad 3 y vamos aclarando algunos aspectos en el capítulo. Entonces, esta unidad 3, básicamente, vamos a trabajar lo que es la aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamientos. Razonamientos de tipo inductivo, deductivo y cuantitativo. Digamos que dentro del curso está la explicación de cada una de los pasos a seguir, los requerimientos de ello y al igual que en las demás actividades vamos a encontrar los anexos que acompañan esta actividad. Entonces, en el anexo 7, recuerden que ya debemos estar seleccionando el tema. Creo que bueno, de los estudiantes que están activos en este momento, ya han seleccionado su tema. Entonces, ABCOD es el mismo lineamiento. El primer ejercicio que vamos a desarrollar es de cuantificadores. Entonces, allí existen dos proposiciones. Ya vamos a analizar que hay cuantificador universal, que hay cuantificador existencial, y estas proposiciones debemos llevarlas a la realidad. ¿En qué sentido? Dice, por ejemplo, los cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos. Si vemos algunos sí y otros no. Entonces, ahí debemos determinar qué tipo de cuantificador o de palabra utilizamos acá. Los estudiantes del curso de pensamiento matemático deben utilizar el simulador de lógica UNAD. Entonces, en este caso, se creería que todos los estudiantes del curso de pensamiento deben utilizar el simulador. Estaríamos hablando de un cuantificador de tipo universal, todos. Y en este caso, algunos, que es un cuantificador existencial. Es el término como tal que nos denota como la cantidad en una oración. Eso es lo que vamos a ver, lo que son cuantificadores, y así están definidos los 5 ejercicios de acuerdo al tema. Viene un ejercicio 2 que son las proposiciones categóricas y su clasificación. Igual, tenemos dos proposiciones allí planteadas, debemos identificar cuál es el cuantificador que lo acompaña, si es de tipo existencial o si es de tipo universal o es de tipo positivo o negativo. Dentro de la información que nos piden allí, teniendo la proposición P o Q, qué cuantificador, si es universal o si es existencial. El término sujeto, pues recordemos que estaríamos hablando de esa persona. Por ejemplo, acá, cuerpo geométrico. Entonces, este es el sujeto. La copla o la cualidad o el verbo. Listo. El verbo para este caso tenemos. Y el predicado lo que complementa la oración, volumen. Colocamos las dos proposiciones en esta celdita y debemos clasificarlas. Entonces, más adelante vamos a ver por qué. Digamos que eso es una clasificación que está establecida, son las tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. A, cuando es universal afirmativo cuantificador. E, cuando es universal negativo. Tipo I, cuando es existencial o particular afirmativo. Y tipo O, cuando es particular o existencial negativo. Entonces, debemos clasificar esas proposiciones y por allí aparece esta tablita. Esto se le llama un cuadro de oposición. Entonces, el tipo A, si es tipo E, I, O, que fue lo que acabamos
mencionar allí, nos dan determinadas relaciones. Entonces, si, por ejemplo, tengo una proposición que es tipo A, que es P, y tengo la otra proposición que es Q, que es universal negativa, entonces sencillamente este cuadro me permite determinar una relación contradictoria entre ellas, y eso es lo que debemos escribir. Es más o menos el ejercicio que debemos desarrollar. Viene un tercer tema que son razonamiento deductivo e inductivo. Son los dos tipos de razonamiento en esta parte. Viene un enunciado, de acuerdo al literal que ustedes seleccionen, y allí debo identificar si es de tipo inductivo o de tipo deductivo, de acuerdo a una definición que está ya establecida, que ya la vamos a ver en un momentito. Defino y sé qué tipo de razonamiento es y sustento el por qué o justifico la razón por qué. Luego viene un ejercicio 4 que es el razonamiento cuantitativo. Ese razonamiento cuantitativo, entonces yo lo he analizado como reglas de 3 simple y regla de 3 inversa. Entonces es analizar. Entonces si lo leemos sencillito. 2 jugos y 4 tacos mexicanos cuestan 72,000 pesos. Si un jugo cuesta 6,000 pesos, ¿cuánto cuesta cada taco? Entonces son operaciones matemáticas, ¿cierto? Es lo que tenemos que hacer. Entonces, digamos acá, ¿qué debo hacer? Me dice que si un jugo cuesta 6,000 y son 2 juegos, o sea que 2 jugos, perdón, acá diríamos que son 12,000 pesos. A esto le resto los 12,000, son 60. 60,000 que me resta. 60,000 dividido 4 es el valor de cada taco. Son operaciones matemáticas, digamos que de comillas sencillas, que debemos hacer, y a eso es lo que nos lleva el razonamiento cuantitativo, hacer unas operaciones de forma lógica y establecer unos resultados a cada una de las preguntas planteadas allí. Y existe un ejercicio 3, que es el de el enlace con la internacionalización de la universidad, donde se solicita al estudiante que participe en alguno de los eventos de la universidad. En el foro yo les dejé el enlace de los eventos que están programados por parte de la universidad, donde la agenda donde está, para que ustedes verifiquen a cuál de ellos pueden participar. Se habían enviado varias información, se ha enviado, ya es, digamos, disponibilidad de tiempo del estudiante, identificar cuál sería ese evento al cual puede participar. La idea es que se apropien de algunas información de la universidad. Aquí están los eventos. Entonces allí ustedes pueden consultar en este link la información. Y aquí está pues como la explicación de ello. Entonces miremos por un momentico qué nos brinda eso de eventos. Entonces, aquí algunos están en el encuentro internacional, que eso es lo que se daba entre el día jueves, viernes. Hay una que se está, digamos, mañana, 13ª Semana Virtual del Idioma, en contexto del líder transformador. Mañana también está este que es el Festival de Software Cafés, es más de diseño, pero también hay un cuarto encuentro de transformación digital. Entonces, si yo llego a participar en alguno de esos eventos, ¿qué debo tener presente? Un pantallazo, que es la portada de la presentación, qué información obtengo del evento, que eso lo pueden hacer a través de ese enlace, que es el evento, una pequeña introducción, un resumen del evento de la charla, las conclusiones y
si obtenemos el certificado. Si no, tratamos de tomar los pantallazos de participación en dicho evento. Ese es, digamos, como la actividad que hay para esta parte. Y esa es la denominada el ejercicio complementario de esta tarea 3. Entonces, ese es como tal lo que tenemos propuesto para esta unidad 3. Como les mencionaba, realmente es un tema un poco más sencillo de lo que vimos tanto en tablas de verdad, reglas de inferencia y la teoría de conjuntos. No sé si allí tienen alguna inquietud. Sí, profesora, ¿los eventos son por web o es presencial? No, casi todos ellos son virtuales. Entonces tendrías que buscar la información al que quieres asistir. Ellos normalmente ¿tienen qué? Tienen un enlace de conexión. Normalmente lo están haciendo por el canal de YouTube. Entonces está uno ahí pendiente de conectarse, de inscribirse a la asistencia. Digamos ya que este es en Sagu directamente, pero este, por ejemplo, que es 3 de mayo, es una web conference que hay. La idea es que como estudiantes conozcamos algunas actividades que se promueven desde la universidad, que son de índole nacional e internacional. Entonces ya cada uno define a cuál de ellas quieren, web conference, de forma virtual. Estamos aquí con esta que es de animaciones pedagógicas o proyecto de tratamiento de residuos, de acuerdo al, digamos, a la disponibilidad de tiempo, pero hay bastantes actividades que de pronto podrían servirles como parte de esa actividad y para tomar las evidencias. Por supuesto, contar con su participación. No sé si hay otra duda. Con leyes, implementación política, sirve para la actividad que debemos desarrollar. Sí, sí, Lady, claro que sí sirve. Lo importante es poder contar con las evidencias que tenemos allí. No sé si solamente es una sesión. No sé si tendrías que indagar eso, si es certificable, o entonces para mirar muy bien la información y que puedas tener un buen contexto de, de ese espacio que se va a dar. Bueno, les iba a mencionar a ustedes. Recuerden que mañana creo que les llegó la invitación para lo del e-learning. Entonces mañana va a haber e-learning, envió el enlace de asistencia. Mañana hay e-learning de unidad 3. Por virtual hay un híbrido también. O sea, mañana en el CEAP a las 8 de la mañana está programado también el e-learning. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad para que lo tengan presente la participación en ese último e-learning ya de unidad 3. Bueno, con respecto al desarrollo, más bien al contenido de nuestro curso, voy a trabajar en este momento lo que es el anexo 8. Vamos a ver hasta qué nos podemos apoyar allí, como para mirar qué tipo de temas vamos a trabajar. Entonces, allí nos habla de cuantificadores. Entonces, cuando hablamos de cuantificadores, vamos a encontrar dos tipos de cuantificadores, que son universal y existencial, teniendo claro que un cuantificador es una expresión
que nos permite determinar la cantidad de una proposición. Se pueden utilizar términos como todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno y alguno. Básicamente nosotros trabajamos todos, algunos, ninguno. Son, digamos que los más generales que siempre estamos trabajando. Como por ejemplo, todos los cursos son virtuales, entonces mire que acá tenemos nuestro cuantificador. Todos. Algunos cursos tienen prácticas presenciales. Entonces aquí hablé de un cuantificador y es de tipo universal, habla de todos, y este es un cuantificador de tipo existencial o particular, porque vamos a hablar de algunos elementos, para este caso, algunos cursos. Estos cuantificadores también tienen una particularidad, es que puede ser de tipo positivo o negativo. Entonces, ningún es el cuantificador universal, ningún curso es selectivo. No todos, es decir, algunos de ellos cursos son teórico-prácticos. El término solo uno quiere decir que un solo elemento cumple determinada característica. El término existe por lo menos, entonces quiere decir que rompe el esquema de que sea universal. Con que uno cumpla la condición, quiere decir que ya pasa a ser particular existencial. Y otro término que utilizamos es algún laboratorio se maneja con simulador. Entonces eso es, digamos que como el ejemplo de lo que son los cuantificadores. Un cuantificador existencial, recordemos, si es afirmativo, término todos. Si es negativo, hablamos de ninguno o ninguno. El símbolo matemático para este caso es la A invertida a X. Entonces me dice para todo X o para cada X o todos los X, es lo que quiere decir esta simbología del cuantificador universal. Esa es la simbología de él. Ejemplos de ellos, entonces todos los animales salvajes son peligrosos. Tenemos aquí nuestro cuantificador, todos. Como notación matemática, entonces hablamos, para todo X que pertenece a la universal, existe o cumple una condición del predicado. Todos los animales salvajes X, tales que X, son peligrosos. Ese sería el lenguaje natural. El lenguaje simbólico, para todo X que pertenece a la universal, X es peligroso. ¿Qué denota allí? La característica hasta esta parte, y allí da a conocer el predicado. Si ustedes ven ese predicado de la oración, la que estamos tomando en esta parte. ¿Listo? Eso en cuanto al universal afirmativo. El universal negativo, como les mencionaba, entonces utiliza el término ningún. La simbología es la negación de para todo X o ningún. No cumple determinada condición, siendo el elemento de X el que pertenece al universal. Y a nivel de ejemplos tendríamos entonces ningún animal salvaje X, tal que X no es peligroso. La negación la debe llevar nuestro cuantificador acá en la parte inicial, y la característica es peligroso, porque acá
se está negando. Entonces, digamos que esa es la estructura en lenguaje matemático. Esta es la matemática y esta es el lenguaje natural, la descripción de dicha proposición. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señora. Listo. Recuerden que después ustedes con su aprendizaje autónomo deben de estar fortaleciendo todo esto. Esto es sencillamente como un abrebocas. Entonces, si retomamos nuestro ejercicio, por lo menos este es el anexo 8, donde está el modelo del ejercicio. ¿Qué nos dan? Nos dan dos proposiciones donde se identifica el sujeto, el verbo y el predicado. ¿Mm? Y debo identificar nuestro cuantificador considerando que las proposiciones deben ser verdaderas. Entonces me dice, estudiante de la UNAD utiliza el campus virtual para realizar sus estudios. En ese caso, todos los estudiantes de la UNAD, ¿cierto?, incluidos nosotros, utilizamos el campus virtual para estudiar, para realizar los estudios. Eso es un cuantificador universal. La otra proposición dice, computadores de la UNAD no son equipos portátiles. Entonces, algunos computadores, si vamos a ver, existen unos de torre y otros son portátiles, ¿no? Entonces, algunos computadores de la UNAD no son equipos portátiles. Ese es un cuantificador particular o existencial positivo. Ahora, esa descripción de nuestra primera proposición, entonces decimos todo estudiante de la UNAD X, entonces hasta acá esta parte, cuando ya va a empezar a describir el verbo, entonces coma tal que X utiliza el campus virtual para hacer sus estudios. Esa es la primera, digamos que la identificación de ese argumento. En términos matemáticos, hablaríamos de para todo X que pertenece al universal, X, y venimos desde acá. Utiliza el campus virtual para realizar sus estudios. Fíjese que acá tenemos, digamos, como la descripción a partir del verbo y del predicado. Entonces, es la característica que cumple el P de X o el X. X utiliza el campus virtual para realizar sus estudios. Y es la forma como ustedes deben, de acuerdo a la proposición que seleccionen, describir la simbología del argumento. ¿Mm? Para nuestra segunda proposición, entonces decimos, algunos computadores de la UNAD son equipos portátiles. No son equipos portátiles, perdón. Entonces nuestra descripción en lenguaje matemático, existen algunos X que pertenecen a la universal, cierro paréntesis, donde X no son equipos portátiles. Aquí recordemos que este es el signo de la negación, entonces puedo escribir el signo, no son equipos portátiles, y es como las dos formas de denotar en simbología matemática nuestra segunda proposición. En la primera proposición que estaba allí planteada, el todo, ya lo había mencionado, es un cuantificador universal afirmativo, y en la segunda, algunos, es un cuantificador existencial negativo, porque acá nos está negando la proposición. Algunos computadores de la UNAD no son equipos portátiles. Entonces, desde allí tenemos nuestra descripción o la forma de desarrollar el primer ejercicio. Debo entonces, identifico el cuantificador, luego identifico en lenguaje simbólico el argumento y defino si es un cuantificador de tipo universal afirmativo,
de pronto puede ser universal negativo, o sea, un cuantificador existencial positivo o afirmativo, o si es un existencial negativo. Pues son las cuatro, de ahí no tenemos, digamos, otra opción para definir el tipo de cuantificador. ¿Hasta ahí clara la información? Sí, profe. Yo me atrevería a decirles, si ya seleccionaron el tema, desde hoy ya pueden tener los borradores del ejercicio para que no sea sino después digital. Porque la información, digamos que no es compleja y la pueden ir avanzando. Entonces pueden ir haciendo sus aportes de una vez, ¿sí? O teniendo los avances del desarrollo de los ejercicios. Bueno, nuestro segundo ejercicio nos habla de la clasificación de las proposiciones categóricas. Entonces me voy a apoyar por aquí en esta partecita. Permítanme un momentico. Cuantificadores. En el modelo de las proposiciones que ya volvemos. Y existe una clasificación de las proposiciones categóricas. Entonces, cuando yo hablo de una universal afirmativa, hablamos que es de un tipo A, cuando es universal afirmativo. Y su esquema es todos sujetos predicados. Un ejemplo, todos los políticos son honestos. Por ejemplo, existe también la universal negativa, pero ella recibe un tipo E. Todo lo que hablamos de universal, proposición universal negativa, son tipo E. Se define como ningún sujeto es predicado, ningún político es honesto. Existe la particular afirmativa, que es un tipo I, algún sujeto es predicado, algunos políticos son honestos. Y existe particular negativa, que es una tipo O, que algún sujeto no es predicado, algún político es honesto. Son los cuatro tipos de proposiciones, o sea, la clasificación. Si es universal afirmativo es tipo A, si es universal negativo es tipo E, si es particular afirmativo es tipo I, y si es particular negativo es tipo O. Porque más adelante vamos a utilizar esa información para la descripción de nuestro ejercicio. Entonces, universal afirmativo tipo A, universal negativo tipo E, particular afirmativo es tipo I y particular negativo es tipo O. Aunque lo vemos más adelante, esta información, cuando trabajemos el cuadro de oposición, vamos a ver que tiene un uso. Entonces, mire que acá está en el tipo A, que es universal afirmativo, tipo E, universal negativo, tipo I, particular positivo, o tipo O, particular negativo. Y se establecen unas relaciones entre las proposiciones. ¿Basadas en qué? En un cuadro de la oposición. Ese ya está planteado allí, están las características, y lo que va a hacer es permitirnos comparar dos proposiciones. Entonces miremos lo que propone el ejercicio. Entonces ya reitero, tipo A, universal afirmativo, tipo E, universal negativo, tipo I, particular afirmativo, tipo O, particular negativo. Están las características de cada uno de ellos, entonces ya si queremos profundizar un poquito más en ello, recuerden que esto lo encuentran en el anexo 8. Lo principal es que yo tengo mis dos proposiciones, tengo que ubicarlo en la tablita, en el cuadrito que está allí también en el anexo. Identifico la proposición P y Q, identifico el cuantificador, algunos, ninguno, identifico el sujeto, estudiantes de la UNAD, el verbo,
participan, y el complemento que es el predicado, y eso es lo que coloco con el cuadrito. Bueno, entonces recordemos que vimos que las proposiciones estaban tipo A si es universal afirmativo, tipo E si es universal negativo. Entonces miren que acá hay un universal negativo, ¿cierto? Ninguno. Entonces este sería un tipo E. Y algunos estudiantes estaríamos hablando de un particular afirmativo. Vamos a ver. Entonces tenemos tipo I es un particular afirmativo, tipo E es universal negativo. Tengo mi cuadro de oposición, ubico mis dos proposiciones de acuerdo a la ubicación de si es tipo I y si es tipo E. En este caso, tipo E es Q, tipo I es la P. La relación que se establece entre las dos proposiciones es de tipo contradictoria de acuerdo al cuadro de oposición, y esa es la solución para el ejercicio 2. Si miramos nuestro anexo, tenemos las dos proposiciones en nuestra tablita o nuestro cuadrito. Digamos que desagregamos la información de nuestra proposición identificando el cuantificador, el sujeto, el verbo y el predicado. Y en mi cuadro de oposición, entonces ya determino la relación que se dé de acuerdo a las variables o las proposiciones que están allí planteadas. Y esa sería la solución de mi ejercicio 2. Diligenciando esos dos cuadritos y basado en las dos proposiciones que haya seleccionado. Determino cuál es la relación que se da entre ellos. Y esa es básicamente la solución del ejercicio 2. ¿Inquietudes? ¿Tienen inquietudes? Pues clara la información. Empiezan a salir las inquietudes. Clara la información, profe. ¿Deme? Empiezan a salir las inquietudes. Empezamos a hacer el trabajo. Bueno. Pero esa es la idea, o sea, hoy se llevan esto, ya en 8 días que nos veamos, entonces, listo, ya hice esto, pero me surgen esas inquietudes. ¿Listo? Bueno. Entonces, sigamos mirando acá. ¿Qué nos plantea un tercer ejercicio? Lo que es la identificación del razonamiento deductivo o inductivo. Entonces les mencionaba que nos da el argumento. Vamos a mirar una cosa muy rápida en cuanto a la definición de esos razonamientos. Lo primero es tener claro que el razonamiento es un proceso intelectual, lógico, de pensamiento humano. Cada momento que nosotros estamos pensando, estamos haciendo razonamiento, ¿no? En cualquiera de nuestras acciones. Entonces, para que lo tengamos siempre muy atentos aquí. Siempre estamos trabajando de forma lógica. El hecho de levantarnos, entonces todo tiene un procedimiento y son pasos que son lógicos. No puedo, no sé, levantarme y ponerme las medias primero. No, hay un proceso de que me levanto normalmente, voy al baño, me ducho, me arreglo, me visto, me ubico, ahí sí me coloco las medias.
Entonces todo tiene un paso a paso de una forma lógica. Dentro de ese actuar lógico, entonces siempre tenemos una organización y estructuración de ideas basadas en ¿qué? En un razonamiento deductivo, razonamiento inductivo. Definimos un razonamiento deductivo cuando tenemos una acción general que nos lleva a lo particular. Por ejemplo, los estudiantes de pensamiento lógico-matemático participan en los CIPES. Eso es algo general. La proposición particular o característica particular serían los estudiantes asignados a Elizabeth Puentes asisten a CIPAS los viernes a las 7 de la noche. Entonces fíjese que nos llevan de una proposición particular, general a una particular, una situación general a particular. Eso es de tipo deductivo. La característica de ello es que se establecen unas conclusiones a partir de las generalizaciones. La conclusión de este razonamiento incluye unas premisas que fueron las que planteamos. Esas conclusiones son rigurosas y válidas. Por sí solo, esto no genera, digamos, ningún tipo de conocimiento, sino es una verificación de una situación. De lo más importante de ello es que el razonamiento deductivo me lleva de una situación general a una particular. Y encontramos nuestro otro tipo de, ya miramos los ejercicios de razonamiento, que es el inductivo. Entonces él me lleva de una situación particular a una general. Diríamoslo así, son rápidos. En mi casa cuento con un computador portátil, punto seguido. Mis vecinos trabajan en computador portátil gracias a una donación. La otra podría ser Mintex a nivel nacional realiza una donación de computadores portátiles. Entonces, partí de la situación personal a una general que es la oferta que hace el Ministerio de las TIC. Eso es un invento, ¿no? Entonces, nos lleva de una situación particular a una general. Ese es un razonamiento inductivo. Digamos, deductivo e inductivo. Son los dos, digamos que tipos de razonamiento a comparar, porque uno nos lleva de lo particular a general y hay otro que es el deductivo que me lleva de lo general a lo particular. Ejemplo al primero, al deductivo me dice premisa 1, los ciclistas deben estar en buen estado físico. Premisa 2, Nairo Quintana es ciclista. En conclusión, Nairo Quintana tiene un físico. Entonces, fíjese que vamos de una situación general. Los ciclistas deben tener buen físico. Y lo va casillando en una situación particular. Pues estamos hablando exactamente de Nairo Quintana, que debe tener buen físico. Otro ejemplo. Toda planta nace, se reproduce y muere. Toda rosa es planta. Toda rosa nace, se reproduce y muere. Así, tengo de todas las plantas y lo particularizo con las rosas. Situación
general a particular. En el caso de los inductivos, miremos por aquí, debo tener un ejemplo. De lo particular a lo general, Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Nuestra conclusión, ¿cuál podría ser? Si voy de lo particular a lo general. Los, Dime. los carros que ellos compraron son de buena calidad. Bueno. Pero, ¿cuál es la característica del carro? Es marca Renault, ¿cierto? Entonces, los carros Sí, marca claro, sí. Renault son muy buenos, podría ser. Ok. En la otra, Juan salió a la lluvia y se mojó. Juan salió a la lluvia y se mojó y quedó igualita. Entonces te dice, acá si no fue, pues digamos que fue Juana, salió a la lluvia y se mojó. Dice, todas las personas que salen a la lluvia se mojan. Es decir, vamos de una situación particular a algo general. Ese es como tal digamos que el principio de razonamiento deductivo, razonamiento inductivo. Pero como les menciono, lo más importante a tener en cuenta, deductivo, situación general a particular, y el inductivo nos lleva de lo particular a lo general. ¿Listo? Bueno, entonces miremos acá en nuestro anexo 8, que era el que estábamos allá en inspiración. Me dice, el gato de mi casa tiene pelaje. Los gatos de mi vecino tienen pelaje. Los gatos de mi cuadra tienen pelaje. Por consiguiente, probablemente todos los gatos de mi barrio tienen pelaje. Una situación particular a una general. ¿Qué debo identificar? Las premisas. Entonces, para este caso, acuérdense que las premisas hablamos cuando va de punto a punto. La primera premisa, el gato tiene pelaje, sería mi primera premisa. A ver si por esto puedo pintar. Esta sería mi primera premisa, lo vas aquí. Para una segunda premisa, los gatos de mi vecino tienen pelaje. Hablamos de una premisa 3. Los... Ay. I'm sorry. Eso no me puedo quitar tan chévere. Bueno, entonces, mi segunda premisa iría hasta esta parte y el por consiguiente me está dando a conocer la conclusión. La conclusión es, todos los gatos de mi barrio tienen pelaje. Esas serían sus tres premisas y su conclusión. Hablamos que es de tipo inductivo porque me está llevando de una situación particular a una general y lo que se hace luego es justificar la respuesta. Entonces, ya que es de la observación del gato de la casa, los gatos del vecino y la gata de la cuadra, el gato de la cuadra se evidencia que los gatos observados tienen pelaje. La conclusión es una generalización extraída de las premisas, por ende es probable que los gatos del barrio tengan pelaje. Eso es como tal lo que nos piden en este ejercicio. Con mi argumento, entonces, identificar si es de tipo inductivo o deductivo, identificar las premisas, recuerden que va de punto a punto, identificar la conclusión. En este caso tendríamos dos premisas y una conclusión. Ya definen ustedes si es de tipo inductivo o deductivo. Eso sería en cuanto a este ejercicio 3. En el ejercicio 4 ya hablamos de lo que es razonamiento cuantitativo. Para ese no tengo, digamos, un material de apoyo,
pero vamos a mirar qué tipo de ejercicios, que era lo que sacábamos antes. Entonces me dice, 2 jugos y 4 tacos mexicanos cuestan 72.000 pesos. Si un jugo cuesta 6.000, ¿cuánto cuesta cada taco? Entonces, de este tipo de ejercicios son operaciones matemáticas, de pronto reglas de X simple, son lo básico para desarrollar esos ejercicios. Y entonces, ¿cuánto nos vale cada taco? ¿Se acuerdan? Si un jugo cuesta 6.000 pesos, me pasaron una cuenta por 2 jugos y 4 tacos por 72.000 pesos. ¿Cuánto cuesta cada taco? Buenas. ¿Cómo vamos con esas operaciones matemáticas? 15.000 cada uno. ¿Están de acuerdo? 15.000. Sí, ¿cierto? Porque hablaríamos de 15 por 4, 60, más 12.000 de los 2 jugos, serían 72. Y en el otro me dice, Home Center tiene un stand de 102 metros de alambre. Diariamente se cortan 6 metros. ¿En cuántos días habrán cortado todo el alambre? ¿Qué operación realizarían? Entonces tenemos 102 metros de alambre y diariamente se cortan 6 metros. ¿Qué operación harían? 17 días. 17, sí, 17 por 6, serían 6 por 7, 42. Y 6 y 4, 10, 102 metros, exactamente. ¿Mm? Pues mire que lo que vamos a encontrar como razonamiento cuantitativo es básicamente operaciones, sumas, restas, de pronto una regla de 3. Entonces, para que lo tengamos allí muy pendiente. A ver, este es Celeste. Dice, Celeste gasta 20.000 en onces cada semana. ¿Cuánto dinero dispondrá Celeste para las onces durante el año escolar? Bueno, hay que ver cuántas semanas son de semana escolar, ¿no? Tocaría mirar cuántas semanas tenemos, porque hay receso de mitad de año, de octubre, y está hablando durante todo el año escolar. Pero tentativamente estaríamos hablando, bueno, ya, para nosotros, que también hay que considerar si es colegio público, si es colegio privado, porque varían las semanas. Pero tentativamente podemos decir que tenemos febrero, tenemos marzo, tenemos abril, tenemos mayo, ya son semanas de 4, son 16 semanas. Tenemos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, casi son 10 meses. 4 semanas, si lo planteamos así, serían 40 semanas. ¿Sí?
si lo dejamos así 40 semanas de estudio, hablaríamos de cuánto dinero tendría que tenerse libre para las 11. ¿No? Para esta semana serían 800.000. Promedio, ¿no? Dice, dejándolo más o menos a ese promedio de semana. Listo. Entonces, básicamente es lo que vamos a encontrar como actividades para estos niveles. ¿Cómo la ven? ¿La vieron complicada? ¿Más fácil que las demás? No está tan complicada. Por Están el más complicadas momento las se ve anteriores. como fácil. ¿Se ve? Por el momento se ve O como sea, fácil. se ve sencilla, ¿cierto? Freddy, buenas noches. Gusto de saludarte a estas horas. Buenas noches. Entré un poquitico tarde porque vi el mensaje tarde en el celular. Listo. Bueno, creo que bien que estés por acá. Bueno, entonces, básicamente, digamos que ese es como el contexto de lo que vamos a encontrar en esta unidad. Por supuesto, recuerden que ustedes desde su estudio autónomo pueden indagar mucho más con respecto al material que está propuesto en el entorno de aprendizaje. ¿Para qué? Para tener otros tipsitos, para tener mucho más contenido y fortalecer el manejo de eso. Lo que sí quiero, digamos que resaltar es que si ven, lo que hemos trabajado básicamente son oraciones o proposiciones desde teoría de conjuntos, desde tablas de verdad y ahora desde estas proposiciones categóricas, inclusive los razonamientos. Pero básicamente son oraciones, lo que hemos trabajado desde sus diferentes complejidades, que caracteriza la lectura detenida y comprensiva, identificar esos cuantificadores, identificar qué realmente es lo que me pide. Pero básicamente el curso es eso, el análisis e interpretación de determinados textos. Es lo que hemos trabajado. Bueno, bueno, este es el material de apoyo. Hay bastante material allí relacionado para que puedan fortalecer un poco más lo que son cuantificadores, lo de razonamiento. Realmente este tema es un poco más sencillo. Entonces, nada, tengo la confianza de sentarme, de ir avanzando para, para dejar, digamos que ya como finiquitado esta unidad 3. Ya que yo, ahora los escucho, no sé si tienen algún comentario. Voy a molestar con... Voy a molestar con esto de la evaluación del entorno. No sé si tienen algún comentario, alguna recomendación.
Por mi parte, no. Bueno, creo que por hoy, eh, digamos que es el preámbulo. En 8 días, como sé que van a estar muy juiciosos, dudas, inquietudes, estoy atenta. Esta semana, pues, vamos hasta el jueves, creo que tengo, jueves, viernes, tengo plazo de entregar calificaciones para la unidad 2. Importante, no sé si de pronto entre ustedes alguno no alcanzó a entregar el video. Recuerden que el video es un puntaje importante, significativo, entonces es importante que se pongan al tanto con el desarrollo de esa actividad. Y pues nada, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco la asistencia, por favor se registran en la asistencia, allí les envié el, el enlace de la evaluación de este encuentro. Y pues no sé si tienen algún comentario, recomendación, pregunta, inquietud. Aunque me dijeron que las preguntas surgían después de que estén allá sentados juiciosos. Les sugiero, si de pronto desde ya seleccioné el tema, ir sacando borradores y ir organizando información. Si fui clara, perfectamente pueden dejar hasta el trabajo listo hoy, porque no se gastan mucho tiempo realizando. Es muy sencillo. Silencio absoluto. No, profe, gracias. Gracias, profe.